La mañana amaneció con una inusual sensación de tensión en la casa, ya que una decisión imprevista obligó a los dos hermanastros a compartir una misma habitación. El ambiente era fresco y silencioso en los pasillos, pero en la habitación destinada a la nueva convivencia se respiraba una mezcla de incertidumbre y expectativa. El joven, siempre acostumbrado a la privacidad de sus espacios individuales, se encontró de pronto frente a la realidad de una intimidad forzada. Su mirada se cruzó con la de su hermanastro, cuyos gestos reflejaban tanto la sorpresa como el nerviosismo ante lo que el día les depararía. Mientras ambos se acomodaban en una habitación que hasta ese momento había sido ajena a la rutina de compartir, se notaba una tensión sutil en el aire. Las primeras horas transcurrieron entre silencios incómodos y miradas furtivas, sin embargo, poco a poco, a medida que el sol ascendía en el cielo, la situación empezó a revelarse como algo más que una simple imposición. Durante el almuerzo, en la cocina, la conversación se inició con frases corteses y respuestas breves, pero en el trasfondo se percibía un anhelo por entender el porqué de aquella decisión que parecía obligar a ambos a estar más cerca de lo que jamás habían imaginado. Al caer la tarde, mientras la habitación se bañaba en la luz dorada del crepúsculo, los pequeños gestos comenzaron a transformar la incomodidad en una conexión inesperada. Una caricia accidental al alcanzar el control remoto, un roce inadvertido al compartir una manta y miradas que se mantenían unos segundos de más, revelaron la existencia de sentimientos ocultos que hasta ese momento se habían mantenido al margen. La comunicación, aunque aún entrecortada por la timidez, se volvió más directa, cada palabra, cada pausa, mostraba la lucha interna por expresar aquello que, en lo profundo, ambos anhelaban reconocer. El ambiente se cargó de una tensión que iba más allá de lo meramente práctico, se trataba de un proceso de acercamiento, donde el espacio físico forzado se convirtió en el escenario para descubrir emociones largamente contenidas. La habitación, testigo silenciosa de confesiones no pronunciadas, empezó a ser el refugio de una intimidad progresiva. A lo largo del día, la frialdad inicial se desvaneció y dio paso a una interacción marcada por miradas cómplices y gestos tímidos que indicaban que, pese a las dificultades de comunicarse, la fuerza de una conexión más profunda comenzaba a emerger. Así, en ese día inesperado en que el destino obligó a compartir un mismo espacio, los dos hermanastros se encontraron en el umbral de una transformación personal. Lo que comenzó como una imposición se convirtió en la oportunidad para derribar barreras, para dejar que la cercanía física revelara, de forma sutil y gradual, el camino hacia el autoconocimiento y la aceptación de sentimientos que, hasta entonces, se habían mantenido en el silencio. Con cada instante compartido, la habitación dejó de ser un mero refugio forzado para transformarse en un escenario donde, a través de la vulnerabilidad y la comunicación sincera, se vislumbraba el inicio de un lazo que prometía trascender los límites de lo cotidiano. El nuevo día despertó con una sensación de incertidumbre en la habitación que, de pronto, se había convertido en un espacio compartido. Al abrir los ojos, el hombre y su hermanastro se encontraron en la misma cama, en una atmósfera cargada de silencios y miradas breves. La habitación, con su cama doble mal acomodada y un pequeño armario en común, se presentaba como el escenario de un encuentro no planeado, donde cada gesto parecía medirse con cautela y las palabras eran pocas y precisas. La luz del amanecer se colaba por la ventana, revelando la incomodidad inicial de la situación. Uno de ellos se acomodó torpemente en el espacio, mientras el otro buscaba, sin éxito, un rincón que ofreciera algo de privacidad. Sin embargo, la proximidad era inevitable. Espera un minuto, si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte, darle like y, volviendo a la historia. El leve tic-tac del reloj en la pared y el murmullo lejano de la ciudad marcaban el compás de un silencio que, aunque tenso, parecía invitar a una sutil apertura. Más tarde, durante el desayuno en la pequeña cocina, ambos comenzaron a experimentar pequeños momentos de acercamiento. Mientras uno se encargaba de preparar un vaso de jugo, el otro se apoyaba en la barra, intercambiando comentarios breves sobre la rutina de la mañana. A pesar de la timidez y las palabras escasas, cada intercambio fue un pequeño intento por aliviar la tensión. Las miradas fugaces y una sonrisa casi imperceptible sugerían que, aunque forzada, la situación podía ser el punto de partida para conocerse mejor. A medida que avanzaba el día, la incomodidad inicial se fue transformando en gestos sutiles de adaptación. Un roce accidental al cruzar el pasillo, una mirada que se prolongaba un instante más de lo habitual,
o una breve anécdota compartida sobre lo trivial del día, se convirtieron en señales de un cambio silencioso. La rigidez del silencio comenzó a ceder lugar a una comunicación tímida, donde ambos, con movimientos medidos, se esforzaban por entender y, quizás, valorar la oportunidad de convivir tan estrechamente. Al caer la tarde, la atmósfera en la habitación mostraba ya indicios de una leve apertura. El hombre y su hermanastro se preparaban para la noche con una mezcla de cautela y expectativa. Aunque el hecho de compartir una misma habitación seguía siendo un reto, cada pequeño gesto y cada palabra medida les permitía vislumbrar la posibilidad de construir, paso a paso, un lazo más cercano y auténtico, naciendo de la necesidad de adaptarse a una nueva realidad forzada pero llena de potencial para la transformación. Con el caer de la tarde, la incomodidad que había marcado la mañana en la habitación compartida comenzó a transformarse en una tensión silenciosa, cargada de incertidumbre y pequeñas expectativas. La penumbra que se filtraba por las cortinas daba un matiz difuso a la estancia, mientras ambos hermanastros se encontraban en la misma habitación, intentando ajustar sus espacios personales en medio de la obligación de la convivencia. A medida que el reloj marcaba el transcurso del día, el ambiente se fue llenando de momentos en los que la cercanía física se imponía de forma inevitable. Un leve roce al pasar frente al armario, una mirada que se prolongaba unos segundos más de lo necesario, y una mano que, casi sin querer, se encontraba con la otra al alcanzar la misma manta, eran señales de un vínculo que, aunque forzado, empezaba a dejar entrever matices de comprensión. Ambos se mostraban cautelosos, como si temieran romper la frágil barrera del silencio que los separaba, pero a la vez, cada gesto accidental abría una ventana para conocer un poco más al otro. Cuando llegó la noche, la habitación se llenó de una luz tenue y cálida que parecía invitar a la intimidad. El sonido distante de la lluvia golpeaba suavemente la ventana, mientras el hombre y su hermanastro se acomodaban en el único espacio disponible para descansar. La proximidad, tan ineludible en esos momentos, forzó a ambos a enfrentar no solo la realidad de compartir el mismo techo, sino también la necesidad de comunicarse de manera más abierta. En un intento por romper el hielo, el hombre inició una conversación tímida sobre lo trivial del día, el calor que hacía afuera, el sonido de la lluvia y el aroma a pan tostado que provenía de la cocina. El hijastro, aunque al principio parecía reticente, respondió con un tono igualmente mesurado, y en medio de ese intercambio de palabras sencillas, se percibió el inicio de una comunicación que, aunque incompleta, abría la puerta a una mayor conexión. Las respuestas eran cortas, a veces apenas un susurro, pero en cada una se escondía el deseo de superar la incomodidad y de comprender a la otra persona. Mientras la noche avanzaba, los silencios fueron dejando paso a pequeños gestos de empatía. En un momento de pausa, cuando ambos se encontraban en la penumbra, el hombre se inclinó ligeramente hacia su hermanastro y en un impulso casi imperceptible, se apoyó en él, como buscando apoyo en medio de la incertidumbre. Ese contacto, breve y accidental, fue suficiente para quebrar parte de la rigidez que los separaba, dejando en el aire la posibilidad de que compartir no solo un espacio físico, sino también sus miedos y expectativas, podría ser el primer paso para construir un vínculo más genuino. Así, en esa noche de convivencia forzada, mientras el mundo exterior parecía desaparecer tras el murmullo de la lluvia, se esbozaban los primeros indicios de un lazo que, aunque incierto y lleno de silencios, comenzaba a forjarse entre dos almas que se veían obligadas a compartir mucho más que una habitación. Cada mirada, cada roce accidental, y cada palabra tímida contribuía a desdibujar las fronteras que hasta ese instante habían definido la soledad de cada uno, dejando entrever la posibilidad de un mañana en el que la cercanía se transformara en auténtica comprensión. A medida que la noche se asentaba, la atmósfera en la habitación compartida se impregnaba de una quietud que parecía invitar a la confesión. La penumbra, apenas rota por la tenue luz de una lámpara de noche, dibujaba siluetas sobre las paredes y acentuaba la sensación de cercanía obligada. Los dos hermanastros, que durante el día habían intercambiado miradas tímidas y gestos vacilantes, se encontraron ahora enfrentados a una realidad en la que la vulnerabilidad era inevitable. Sentados en la misma cama, uno al lado del otro, la incomodidad inicial se fue disipando poco a poco. En esos momentos de soledad nocturna, las barreras que durante el día parecían inquebrantables comenzaron a derrumbarse. El joven, cuya mirada habitualmente evitaba el contacto prolongado, se animó a hablar sobre sus inquietudes,
confesando en voz baja lo extraño y confuso que le resultaba la nueva situación. Su tono, titubeante al principio, fue ganando fuerza conforme se daba cuenta de que la intimidad forzada les ofrecía la oportunidad de conocerse de verdad. El hombre, por su parte, sintió que también era el momento de dejar escapar parte de su silencio. Con voz pausada y sincera, compartió fragmentos de recuerdos y emociones que, hasta ese instante, había mantenido reservados para sí mismo. Habló de tiempos en los que la soledad le pesaba, de la dificultad de encontrar un espacio donde sentirse comprendido, y de la ironía de que, en ese momento de imposición, pudiera haber hallado el preludio de un vínculo más genuino. Cada palabra, pronunciada con cautela pero con firmeza, parecía tender un puente sobre el abismo de la incomodidad inicial. Mientras la conversación se desenvolvía en medio de la oscuridad, la habitación se convirtió en un escenario de pequeñas revelaciones. Un silencio se alternaba con breves comentarios que, aunque simples, eran portadores de un significado profundo. El roce accidental de una mano al alcanzar la almohada, una mirada que se sostenía unos segundos de más, o el simple acto de respirar al unísono, fueron gestos que hablaban de una conexión naciente. En la soledad compartida, ambos comprendieron que la proximidad física les obligaba a enfrentar sus miedos y, al mismo tiempo, les abría la puerta a descubrir aspectos de sí mismos que jamás habían osado revelar. En esa noche, mientras la oscuridad envolvía la habitación y el mundo exterior quedaba atrás, se tejían, con cada palabra y cada pausa, los primeros hilos de una comprensión mutua. La experiencia, tan forzada y a la vez tan reveladora, marcaba el inicio de un proceso de transformación en el que el silencio, por fin, dejaba paso a las voces de la autenticidad y del entendimiento. Así, en el manto de la noche, el día que habían sido forzados a compartir una habitación se convertía en el umbral de una nueva etapa, donde las barreras se desvanecían y emergían, tímidas pero reales, las promesas de un vínculo en ciernes. Con el paso de la noche, cuando las primeras luces del alba comenzaron a colarse tímidamente por la ventana, la tensión que había dominado la habitación dio paso a un silencio cargado de posibilidades. Mientras la oscuridad se desvanecía, los dos hermanastros se encontraban aún en la misma cama, pero algo había cambiado en el ambiente. Los breves intercambios de palabras y gestos durante la noche habían abierto una puerta que permitía que la cercanía se transformara en una oportunidad para conocerse de verdad. El hombre, con la mirada aún atenta a los destellos del amanecer, fue el primero en romper el silencio matutino. Con voz suave pero firme, comentó lo extraño que resultaba despertar en compañía de alguien a quien siempre había considerado un extraño más que un aliado. El hijastro, aún medio dormido, respondió con una sinceridad desarmante, revelando que la experiencia de la noche anterior lo había hecho sentir menos solo y, de alguna manera, más cercano a quien hasta entonces había visto como distante. A medida que la luz del nuevo día se intensificaba, la habitación compartida dejó de ser un espacio forzado y se transformó en el escenario donde comenzaba a germinar la confianza. Entre comentarios simples sobre el clima y anécdotas del día anterior, ambos fueron descubriendo que, a pesar de la incomodidad inicial, la cercanía obligada les ofrecía la oportunidad de descubrir rasgos y virtudes desconocidas en el otro. Un roce accidental, una sonrisa tímida, e incluso el compartir el calor del cuerpo en la fría mañana fueron pequeños momentos que, sin planearlo, iban cimentando una relación más humana y real. Con el desayuno servido en la pequeña mesa de la habitación, el ambiente se volvió más distendido. Mientras uno preparaba el café, el otro se atrevía a comentar sobre recuerdos de la infancia, sobre juegos y risas que parecían pertenecer a un tiempo en el que la vida no estaba marcada por secretos ni por el peso de la individualidad estricta. Esa conversación, aunque sencilla, abrió un espacio de diálogo sincero en el que ambos pudieron ver más allá de las barreras impuestas por la circunstancia. En ese despertar, la experiencia de haber compartido la habitación se revelaba no como un obstáculo, sino como el inicio de un proceso de conexión genuina. La intimidad forzada, que al principio había sido motivo de nerviosismo y retraimiento, se convertía ahora en la oportunidad para derribar muros y para permitir que la vulnerabilidad se transformara en un puente de empatía. Sin necesidad de grandes declaraciones, la simple realidad de convivir en el mismo espacio despertó en ambos la conciencia de que, en medio de las dificultades, también se puede encontrar el camino hacia el entendimiento mutuo. Así, en ese nuevo día, el hombre y su hermanastro emprendieron, sin saberlo, el delicado proceso de transformar la imposición en una valiosa lección de convivencia.
La habitación, que había sido escenario de silencios y temores, se convertía en el primer capítulo de una historia en la que la confianza empezaba a florecer, abriendo paso a la posibilidad de un vínculo que, a través de la honestidad y la empatía, prometía trascender la mera circunstancia de compartir un espacio. A medida que caía la tarde y la rutina diaria comenzaba a ceder su protagonismo a la quietud de la noche, la atmósfera en la habitación compartida se impregnó de un aire distinto. Con la intimidad ya emergiendo de la experiencia matutina, ambos hermanastros se encontraron en un momento de reflexión que les permitía abrirse sin temor a los juicios ni a las reservas previas. La penumbra de la noche, suavizada por la luz cálida de una lámpara de techo, creó un ambiente propicio para que las barreras que durante tanto tiempo habían existido entre ellos se derrumbaran. El hombre, que hasta ese instante había guardado en silencio gran parte de su historia personal, se atrevió a iniciar una conversación más profunda. Con voz pausada y sincera, comenzó a relatar episodios de su vida que habían moldeado su carácter, desde pequeños triunfos y derrotas hasta momentos en los que se sintió solo, aún en medio de una multitud. El hijastro, con la mirada fija en la figura del hombre que ahora se mostraba tan vulnerable, escuchaba con atención cada palabra. A través de sus silencios y de las breves intervenciones que intercalaba, se evidenciaba la lucha interna por comprender la complejidad de alguien a quien siempre había visto con un halo de misterio. Poco a poco, las palabras se transformaron en un diálogo en el que ambos se permitían explorar sentimientos largamente reprimidos, el miedo al rechazo, la necesidad de ser comprendido y la búsqueda de un vínculo genuino que trascendiera la simple convivencia forzada. En ese intercambio nocturno, el hombre confesó que la soledad, a menudo disfrazada de fortaleza, le había impedido abrirse a los demás. Reveló que cada secreto, cada rincón oscuro de su pasado, era parte de un proceso de aprendizaje y de redescubrimiento personal. El hijastro, en un acto de madurez, compartió también sus propias inquietudes, la sensación de haber vivido en un limbo emocional, entre el temor a acercarse demasiado y el deseo de encontrar en su padrastro un modelo de autenticidad. La noche se convirtió en el escenario de una transformación silenciosa. Con cada palabra pronunciada, el muro que los separaba se fue desmoronando, dejando al descubierto la fragilidad y, al mismo tiempo, la fortaleza que nace de la verdad compartida. Mientras la habitación se llenaba de un ambiente de comprensión mutua, ambos se dieron cuenta de que esa noche, lejos de ser solo un capítulo forzado por las circunstancias, era el inicio de un camino hacia la verdadera conexión. Al despedirse la noche, en un gesto que hablaba sin necesidad de palabras, el hombre y su hijastro sellaron el compromiso de continuar abriéndose el uno al otro. La experiencia se había convertido en un faro que iluminaba la posibilidad de transformar una situación incómoda en el primer paso para construir un vínculo genuino y duradero. Así, en la quietud del final de la jornada, la intimidad forzada se revelaba no como una imposición, sino como una oportunidad para redescubrir la humanidad compartida y el poder sanador del diálogo sincero. Con el primer resplandor del alba, la atmósfera en la habitación compartida adquirió una nueva dimensión, como si la luz del amanecer hubiera disipado las sombras del pasado y abierto paso a una conexión más sincera. Al despertar, los dos hermanastros se encontraron en un silencio que, a diferencia de la incomodidad de la noche anterior, se sentía cargado de una delicada esperanza. La intimidad forzada de la noche se había transformado en una oportunidad para redescubrirse mutuamente, y ahora, en el suave despertar del día, ambos parecían dispuestos a dejar atrás los miedos y a construir un puente hacia una fraternidad genuina. El hombre fue el primero en romper el silencio matutino. Con una voz suave y llena de una calma naciente, comentó lo extraño y, a la vez, reconfortante que era compartir el espacio en esos primeros instantes del día. No hubo palabras grandilocuentes, solo una sincera expresión de gratitud por haber podido conversar en la intimidad de la noche y un reconocimiento tácito de que, pese a la imposición de la situación, algo valioso había comenzado a gestarse entre ellos. El hijastro, aún con la mirada entreabierta por el sueño, respondió con un leve asentimiento y una sonrisa tímida que parecía decir que, en ese momento, las barreras empezaban a desvanecerse. A lo largo de la mañana, mientras los preparativos para el día se desarrollaban en el pequeño espacio compartido, se notaron pequeños gestos de complicidad, la manera en que se ayudaban mutuamente a arreglar la cama, o la sutil acción de intercambiar comentarios sobre el clima y las actividades del día, que, aunque simples, reflejaban una apertura inesperada. La rutina, que siempre había sido una barrera silenciosa,
Ahora se convertía en el escenario donde ambos comenzaban a reconocer que la convivencia forzada podía transformarse en una experiencia de crecimiento personal y mutuo. En la cocina, durante el desayuno, la conversación se volvió más fluida. Entre sorbos de café y migajas de pan tostado, ambos compartieron fragmentos de sus recuerdos, anécdotas de la infancia y sueños por cumplir. Cada palabra, aunque sencilla, llevaba la impronta de una empatía naciente, y poco a poco, la tensión que había marcado las horas previas se disipaba en la calidez de la cercanía recién descubierta. El hombre explicó cómo, en ocasiones, la soledad había sido su única compañía, mientras el hijastro confesó que la falta de conexión lo había hecho sentirse invisible. En esa franqueza compartida, encontraron un terreno común que les permitía comprender que, aunque diferentes, sus experiencias también estaban marcadas por el deseo universal de ser escuchados y comprendidos. Al final de la mañana, mientras el sol ascendía y las sombras retrocedían, quedó patente que aquella noche de revelaciones y la incómoda convivencia se habían transformado en el preludio de un vínculo más fuerte. El despertar no solo significaba el inicio de un nuevo día, sino también el comienzo de una relación en la que la fraternidad se forjaba a base de sinceridad, aceptación y el coraje de enfrentar juntos las vulnerabilidades. En esa atmósfera de luz y esperanza, los dos hermanastros se dieron cuenta de que, más allá de las circunstancias impuestas, había surgido en ellos la semilla de una unión que prometía crecer y florecer, iluminada por el renovado espíritu del entendimiento mutuo. Con el paso de los días, la convivencia en la habitación compartida dejó de sentirse como una obligación impuesta y comenzó a forjar un camino común entre ambos hermanastros. La rutina, antes marcada por silencios incómodos y miradas evasivas, se transformó en un escenario en el que cada día ofrecía la oportunidad de construir un vínculo más auténtico. Poco a poco, las barreras se fueron desvaneciendo, y la cercanía física obligó a ambos a descubrir detalles que hasta entonces habían permanecido ocultos. Cada mañana se convertía en un nuevo comienzo. Mientras preparaban juntos el desayuno en la pequeña cocina, intercambiaban comentarios sobre el día que iniciaba, compartiendo anécdotas de su infancia y sueños que habían quedado suspendidos en el tiempo. La conversación, aunque a veces pausada y tímida, se volvió cada vez más fluida, reflejo de la confianza que comenzaba a germinar. En esos momentos, la presencia del otro dejaba de ser una fuente de incomodidad para transformarse en una oportunidad para aprender y crecer en conjunto. Durante las tardes, en el silencio del hogar, se daban pequeños gestos de solidaridad, el cuidado en ajustar la manta para que ambos se sintieran cómodos, el gesto de compartir el espacio del armario, o el apoyo silencioso en momentos de cansancio. La habitación, que al principio había sido el escenario de conflictos internos, se transformaba en un refugio donde las voces y los silencios se entrelazaban en un diálogo sin palabras, en el que cada uno encontraba la manera de expresar su humanidad. El paso del tiempo convirtió lo que fue una experiencia forzada en un proceso de descubrimiento mutuo. Los dos hermanastros se dieron cuenta de que, a pesar de las diferencias y del pasado individual, compartían inquietudes, anhelos y una necesidad común de ser comprendidos. Así, las pequeñas conversaciones sobre lo cotidiano se transformaron en diálogos profundos sobre la vida, en los que cada palabra era un ladrillo que cimentaba una relación que, aunque aún en construcción, mostraba la firme promesa de un lazo duradero. En ese ambiente de creciente complicidad, la imposición de compartir una habitación se reveló como el punto de partida de una nueva etapa. La convivencia, antes motivo de tensiones, se convirtió en el camino compartido hacia la superación de viejas barreras, donde cada día era una oportunidad para transformar la cercanía en una amistad sincera y un vínculo que trascendía la mera convivencia. Con cada paso, ambos se adentraban en un viaje de autodescubrimiento y aceptación, convencidos de que, en el compartir, se encontraba la semilla de un futuro en el que la fraternidad y el entendimiento mutuo eran los pilares fundamentales de su relación. Con el transcurso de la semana, la convivencia forzada en la misma habitación dejó de ser una carga para transformarse en el escenario donde los hermanastros empezaron a encontrarse realmente. Las rutinas diarias, que en un principio habían estado marcadas por silencios y miradas evasivas, se fueron llenando de pequeños actos de empatía y comprensión. Durante las noches, cuando la oscuridad envolvía el cuarto, ambos se vieron obligados a compartir no solo el espacio físico, sino también fragmentos de sus pensamientos y sentimientos.
En esos momentos íntimos, la rigidez de las barreras se desvanecía y daba paso a conversaciones sinceras, en las que se descubría la complejidad de cada uno. El ambiente, antes saturado de tensiones, empezó a ceder ante la posibilidad de un diálogo honesto. En ocasiones, mientras acomodaban la única manta disponible o ajustaban la disposición de la cama, se intercambiaban comentarios breves sobre el día transcurrido o pequeñas anécdotas del pasado. Cada gesto, aunque sencillo, fue abriendo la puerta a la empatía y a un reconocimiento mutuo que ninguno había anticipado. Con el tiempo, lo que comenzó como una imposición se transformó en una oportunidad para derribar muros, y la cercanía forzada les permitió redescubrir la humanidad en el otro. Así, en ese punto de inflexión, la convivencia dejó de ser únicamente una circunstancia adversa para convertirse en el catalizador de un vínculo que, silencioso pero firme, comenzaba a cimentar una relación más auténtica y profunda. Los hermanastros, ahora conscientes de que compartir el mismo espacio podía significar también compartir sus historias y sus sueños, dieron el primer paso hacia la construcción de una fraternidad nacida de la honestidad y la experiencia compartida. Con el paso de los días, la rutina compartida se convirtió en algo más que una imposición, se transformó en el tejido mismo de una relación que, a fuerza de convivir, iba dejando de lado los muros del pasado. En la penumbra de las primeras horas, cuando la casa aún dormía, el sonido rítmico de la respiración en la habitación compartida se convirtió en un recordatorio sutil de la intimidad que había surgido entre ellos. Poco a poco, la distancia emocional que los separaba fue reemplazada por una comprensión silenciosa, un lazo forjado en el día a día, en los pequeños gestos y en las confidencias que se intercambiaban en la quietud de la madrugada. Esa mañana, mientras la luz del alba se filtraba tímidamente a través de las cortinas, el hombre se atrevió a romper el silencio con una pregunta sencilla pero profunda: ¿te gustaría compartir algo de tu historia, aquello que te hizo sentir solo? El hijastro, que durante tanto tiempo había guardado sus pensamientos para sí mismo, encontró en esa invitación el impulso para abrirse. Con voz suave, comenzó a narrar recuerdos olvidados, momentos en los que la falta de comprensión y la soledad se habían hecho presentes en su vida. La conversación fluyó de forma natural, y, en ese intercambio sincero, ambos descubrieron que sus heridas tenían más en común de lo que jamás habían imaginado. La habitación, testigo silenciosa de ese diálogo íntimo, se convirtió en el santuario donde las cicatrices del ayer fueron lentamente transformándose en puentes hacia un futuro compartido. El hombre, a través de sus propias confesiones, reveló los temores y las esperanzas que habían marcado su camino, mientras el hijastro descubría en cada palabra un eco de sus propias inquietudes. Las barreras se derrumbaron, y la conexión que surgía no era solo fruto de la convivencia, sino de la voluntad de entenderse mutuamente y de sanar las heridas con el bálsamo del perdón. Al caer la tarde, mientras la luz dorada envolvía la habitación en una atmósfera casi mágica, ambos se sintieron más cerca que nunca. Los silencios ya no eran incómodos, se habían convertido en espacios de reflexión compartida, en los que el corazón podía expresarse sin miedo. Así, en esa jornada, el hombre y su hijastro comprendieron que la verdadera conexión trasciende las circunstancias externas, emergiendo cuando se abren los corazones y se permite que la vulnerabilidad sea el puente que une dos almas. La experiencia de haber compartido una habitación, tan llena de tensiones iniciales, se había transformado en el cimiento de una fraternidad genuina, en la que el amor y la comprensión se erigían como la esencia de un vínculo que prometía perdurar en el tiempo. Con el transcurso de las semanas, la experiencia de haber compartido una habitación, que al principio se había presentado como una obligación forzada, se fue transformando en un legado silencioso de momentos compartidos. La intimidad de la convivencia, ya no marcada únicamente por la incomodidad inicial, se impregnó de recuerdos que ambos hermanastros comenzaron a atesorar como parte esencial de su historia en común. En las mañanas, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana, el ambiente de la habitación se llenaba de un murmullo sereno. Los pequeños rituales cotidianos, como organizar la cama, intercambiar comentarios sobre la suavidad del aire matutino o compartir el último trozo de pan tostado, se convirtieron en instantes en los que la cercanía física se mezclaba con la intimidad emocional. Cada gesto y cada mirada era un eco del proceso que, poco a poco, había borrado las líneas invisibles que los separaban. Durante esas horas de calma, el hombre y su hermanastro se permitieron recordar fragmentos del pasado, historias que en otro tiempo habían permanecido en silencio.
La habitación se transformó en un santuario de confidencias, donde las voces bajas de ambos se entrelazaban en relatos sobre infancias solitarias, sueños truncados y la búsqueda de aceptación. En esos diálogos, el pasado ya no era una barrera, sino una fuente de aprendizaje que les permitía entender la complejidad de sus emociones y abrazar las cicatrices que la vida había dejado en cada uno. A medida que la convivencia se consolidaba, los silencios compartidos se llenaban de significados. No era raro verlos, en la penumbra del atardecer, sentados juntos en un rincón de la habitación, dejando que las memorias fluyeran como un río tranquilo. En esos momentos, cada uno se miraba a los ojos y reconocía en el otro la valentía de haber aceptado sus vulnerabilidades y la fuerza necesaria para transformar el dolor en un puente hacia la fraternidad. El legado de aquel tiempo forzado se impregnó en la esencia misma del hogar, convirtiéndose en testigo silencioso de la evolución de su relación. Las pequeñas rutinas y los gestos cotidianos ya no eran solo el resultado de la obligación, sino la manifestación de un vínculo que se fortalecía a base de comprensión y empatía. Así, en el eco de cada risa compartida y en el murmullo de cada confidencia al amanecer, se consolidaba la certeza de que, a través de la convivencia, había surgido una conexión capaz de trascender las diferencias y de iluminar el camino hacia una relación más auténtica y duradera. Con el paso de las semanas, la convivencia forzada se transformó en una rutina que ya no se vivía como una imposición, sino como la base sobre la cual se edificaba una relación renovada. La habitación compartida, que en sus primeros días había sido escenario de silencios incómodos y miradas evasivas, se convirtió en el lugar donde ambos hermanastros empezaron a escribir juntos un capítulo de aceptación y crecimiento. Cada día, al despertar, la luz del amanecer revelaba pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, el orden que el hombre lograba imponer en la cama compartida, o la forma en que el hijastro organizaba sus cosas de modo que ambos pudieran disponer de su propio rincón en medio de la intimidad. En esos gestos cotidianos se reflejaba la lenta transformación de una situación forzada en un espacio de verdadera conexión. En la rutina matutina, las conversaciones se volvieron más naturales. Durante el desayuno, entre sorbos de café y silencios cómodos, se intercambiaban anécdotas sobre la infancia, se recordaban juegos y se comentaban sueños que parecían aún posibles. Sin darse cuenta, ambos fueron descubriendo que compartir un mismo espacio también significaba compartir parte de sí mismos y que la vulnerabilidad podía abrir la puerta a la empatía y al perdón. Las tardes ofrecían su propio refugio para la reflexión. En momentos de calma, cuando el bullicio del hogar se atenuaba, el hombre y su hermanastro se encontraban en un rincón de la habitación para hablar de sus inquietudes y anhelos. Allí, entre risas y miradas cómplices, se forjaba una complicidad silenciosa que les permitía ver en el otro no solo a alguien a quien se veían obligados a acompañar, sino a un ser humano con historias, sueños y miedos compartidos. El ambiente en la casa había cambiado de manera casi imperceptible pero profunda. Lo que una vez fue una experiencia llena de tensiones se transformó en el terreno fértil para la construcción de un vínculo genuino. Con cada día que transcurría, la imposición inicial se convertía en una oportunidad para aprender a convivir, a ceder en lo pequeño y a entender que la cercanía, cuando se vive con honestidad, puede ser la base de una relación duradera. Al caer la noche, cuando las sombras se alargaban y la tranquilidad se asentaba, ambos hermanastros se miraban y comprendían que la convivencia había dejado de ser un reto para transformarse en el preludio de un futuro compartido. La habitación ya no era solo un espacio físico, sino el símbolo de un camino recorrido juntos, en el que cada paso, cada palabra y cada silencio se sumaban para construir una historia de aceptación, respeto y amor fraternal. Así, en la quietud del hogar, se sellaba el compromiso de seguir adelante, conscientes de que, a veces, las situaciones impuestas pueden abrir la puerta a los lazos más profundos y auténticos. Con el transcurso del tiempo, la convivencia que una vez fue forzada se había transformado en una experiencia que marcaba el inicio de un nuevo capítulo en la vida de ambos hermanastros. La habitación compartida, testigo silencioso de tantas revelaciones y momentos de vulnerabilidad, se había convertido en el símbolo de un lazo fortalecido por la empatía, el perdón y la comprensión. Ahora, al mirar hacia el horizonte de un futuro compartido, ambos se encontraban llenos de la convicción de que la intimidad forzada había abierto la puerta a una fraternidad genuina. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender y la luz dorada bañaba suavemente la estancia, el hombre y su hijastro se sentaron en el porche. Allí,
en medio del murmullo tranquilo de la brisa y el canto lejano de los pájaros, compartieron sus esperanzas y sueños para el mañana. El hombre, con la mirada serena y el rostro marcado por las experiencias vividas, expresó cómo cada día de convivencia le había enseñado que las diferencias pueden ser el fundamento para construir puentes sólidos. Por su parte, el hijastro, con una madurez que reflejaba el proceso de sanación, reveló que aquella intimidad inesperada le había permitido descubrir una faceta del hombre que siempre había estado oculta tras la reserva, y que esa revelación le había inspirado a ser más abierto y comprensivo. El diálogo fluía con naturalidad, las palabras se convertían en promesas silenciosas de seguir creciendo juntos y de enfrentar, en unidad, los desafíos que el futuro pudiera presentar. Las sombras del pasado, que en otro tiempo amenazaron con dividirlos, se habían disipado, dejando en su lugar la certeza de que la honestidad y el amor fraternal eran las bases de una relación duradera. Cada gesto, cada mirada y cada recuerdo compartido era ahora parte de una historia común que los impulsaba a mirar hacia adelante con renovada esperanza. Al caer la noche, mientras las estrellas comenzaban a iluminar el firmamento, ambos se despidieron del día con el corazón lleno de gratitud. Sabían que el camino recorrido había sido difícil, pero también entendían que cada paso dado juntos los había preparado para enfrentar el futuro con una fuerza inquebrantable. Con la determinación de seguir construyendo un vínculo basado en la autenticidad y el cariño mutuo, se comprometieron a valorar cada momento, conscientes de que en la convivencia y la aceptación reside el verdadero renacer de un lazo que, de ahora en adelante, sería fuente de inspiración y consuelo. Así, en el silencio profundo de la noche y bajo el manto protector del universo, se forjó el compromiso de un futuro compartido, en el que el pasado, lejos de ser una carga, se transformaba en nacimiento de un amor fraternal que los acompañaría a lo largo de toda la vida.